Dios le bendiga en esta preciosa tarde, es el deseo de mi corazón. Y le damos comienzo a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Y la lectura de hoy la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 8 al 15. Y dice la palabra: se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, dice, por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Vemos aquí lo que nos cuenta la palabra sobre el profeta Elías. Yo le he puesto como tema a este programa de hoy, 5 minutos con Dios, o esta corta reflexión: cómo oír la voz de Dios. La voz de Dios es lo más importante para el crecimiento de un cristiano, cuando sabemos discernir la voz de Él. Cuando nosotros sabemos discernir la voz de Dios, es algo muy importante para nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios nos habló a nuestras vidas? Hay miles de cristianos que viven en derrota porque no han aprendido a escuchar la voz de Dios y a vivir bajo su perfecta voluntad. Y como no han aprendido a escuchar la voz de Dios y a vivir bajo su voluntad, pues entonces están en derrota porque no están haciendo lo que a Dios le agrada, sino están haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Vemos que Dios le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí? Dice la palabra que Elías estaba fuera de la voluntad de Dios, porque si él hubiese estado en la voluntad de Dios, Dios no le hubiese preguntado qué hacía allí, porque Dios no te manda para un lado y después te pregunta qué haces aquí. Quiere decir que Elías estaba allí fuera de la voluntad de Dios. Elías estaba allí y estaba en derrota, estaba con miedo, sentía temor, porque habían matado a los demás y él se quejaba y decía que le estaban buscando a él para matarle también, para quitarle la vida. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, no discernimos, ni entendemos, ni escuchamos, ni oímos la voz de Dios. Dios le ordenó que saliera de la cueva y se pusiera en el monte de la ley, pero él no le obedeció. Dice que el monte es símbolo de comunión con Dios. Éxodo 19:3 nos dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Tenemos que subir al monte de la consagración y de la palabra de Dios.
Y entonces cuando nosotros subamos al monte, vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Para alentar a Elías y fortalecer su fe, se manifestó a él en el monte Oreb, en la montaña de la revelación. Esa manifestación estuvo acompañada de un gran viento, pero dice que Dios no estaba en ese viento. Estaba acompañada de un terremoto, pero Dios no estaba en ese terremoto. Estaba acompañada de un fuego, pero el Señor no estaba tampoco en el fuego. El Señor no estaba en ninguno de estas cosas las cuales estaba sintiendo el profeta Elías. Pero ninguna de estas cosas le hizo salir de la cueva. Tras el fuego oyó un silbo apacible y delicado. Esta fue la voz que le trajo a la entrada de la cueva y donde él se cubrió. Hay varias voces que nos pueden hablar, pero tenemos que saber cuándo y quién es quien nos habla, quién nos está hablando. Como hay muchas puertas que se nos pueden abrir, pero también tenemos que saber cuándo es que Dios abre esa puerta. Tenemos que saber y discernir si Dios es quien está abriendo estas puertas para que nosotros podamos entrar por esas puertas. Tenemos que saber si Dios es quien está abriendo ese camino para que nosotros podamos transitar por él. Porque si estamos fuera de la voluntad de Dios, viviremos en derrota, así como estaba el profeta Elías. Cuando no estamos bajo la perfecta voluntad de Dios, estamos viviendo una vida en derrota, una vida en desobediencia que no nos va a llevar a ningún lado. A menudo debemos preguntarnos, ¿estoy donde debo estar? ¿Estoy en el lugar que Dios quiere que esté? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy haciendo la perfecta voluntad de Dios? Cuando no oramos ni leemos las Escrituras, el diablo destruye nuestra vida. Pero cuando entramos a nuestro aposento y nos ponemos de rodillas y oramos a Dios de los ejércitos, el único y verdadero Dios, el infierno tiembla. El diablo tiene que salir huyendo porque no puede con la oración, porque no puede con lo que tú estás haciendo allí encerrado en tu aposento, porque los ángeles de Jehová estarán acampando a tu alrededor. Mientras que tú estés de rodillas, el diablo no podrá hacerte daño. Elías aprendió que la obra de Dios seguía avanzando y a pesar de que era un gran profeta, tenía debilidades, tenía temor, sentía el temor del hombre y en un momento no confió y salió huyendo y se escondió en aquella cueva. Pero a pesar de que salió huyendo y no confió y estaba allí escondido, dice que Dios nunca le abandonó, porque allí también le proveyó alimentos y le proveyó lo necesario para que él descansara en aquel lugar. Dios le dijo a Elías: vuelve por el camino que viniste. En este día yo te exhorto y te digo, si tú estás fuera de la voluntad de Dios, si estás fuera de entender y comprender la palabra de Dios, vuelve al camino, vuelve al principio, vuelve nuevamente a la voluntad de Dios, porque si no vas a perder. Dile al Señor que estás dispuesto a cambiar, que estás dispuesto a comenzar de nuevo, que tú quieres volver por el camino que Él te dijo que caminase. Porque a veces Dios te dice algo o nos manda a algún lugar y entonces nosotros no queremos ir a otro, el cual Dios no nos está diciendo que vayamos. Y tenemos que escuchar y discernir la voz de Dios cuando Dios te diga que vayas a algún lugar o que hagas algo. Hazlo sin cuestionar, hazlo sin preguntar y hazlo sin quejarte, así como estaba quejándose Elías.
Dice la palabra que Dios le dijo dice la palabra que Dios le dijo a Jonás que debía de ir a la ciudad de Nínive a llevar un mensaje. Pero como Jonás dice que no obedeció, entonces dice que fue cuando se lo tragó el pez. A pesar de todo eso, Dios le dio una oportunidad. Y entonces ese pez, ese gran pez que le vomitó, entonces Jonás pudo entender y discernió y escuchó la voz de Dios, y entonces fue hasta la ciudad de Nínive a llevar el mensaje que Dios le había dicho que llevara a aquella ciudad. No importa las circunstancias, no importa el lugar donde Dios te diga que vayas. Cuando Dios te diga ve, ves, obedece. Yo te exhorto en este día a que vuelvas al camino si aún no estás en el camino. Yo te exhorto a que si te has desviado de la perfecta voluntad de Dios, vuelvas a la voluntad de Dios, porque Dios es el único que te puede dar una vida abundante. Yo te exhorto en esta hora a que busques de Dios y no huyas, sino confíes en Dios, sino que vayas al monte y allí busques en oración la perfecta voluntad de Dios y le pidas al Señor que haga contigo cosas grandes y que te lleve a lugares grandes y que puedas pedirle también por tu ministerio, por tu vida espiritual. Tal vez Dios te ha dado un ministerio y lo tienes a media y tú crees que Dios no te ha dado las herramientas suficientes para tú desempeñar el ministerio en el cual tú tienes. Pero no es culpa de Dios, es culpa tuya si tienes un ministerio a media. Es culpa tuya si tienes un ministerio mediocre. Porque Dios te ha dado todas las herramientas para que ese ministerio sea un ministerio completo. Dios te ha dado la palabra. Dios te ha dado todo para que tú puedas seguir adelante en este día. Yo te exhorto en esta hora a que si aún no conoces a Dios, tú puedas venir a sus pies y decirle: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y de todas aquellas cosas que he hecho. Perdona mis ofensas e inscribe mi nombre en el libro de la vida y permite que yo pueda entrar también en tu reino celestial. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Acéptame tal como soy. En el nombre de Jesús. Amén. Pídele a Dios por tu vida espiritual. Pídele a Dios en oración por tu ministerio. Pídele a Dios por aquellas cosas que te ha prometido y que tal vez no han llegado porque tú no has permitido, porque tú no has arrojado aquella capa que está encima de ti, que no deja que la voluntad de Dios, que la perfecta voluntad del Padre sea derramada sobre ti, que no deja que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. Pídele a Dios por aquellos sueños, por aquellas profecías que están estancadas, por aquellos sueños que están estancados y que puedan salir del lugar donde se encuentra, así como Dios le dijo a Elías: sal de la cueva y ves por el camino. Sal de la cueva. Dios te está diciendo: sal del lugar del cual tú te encuentras. Dios te está diciendo en esta hora: sal del hueco, sal de la cueva de derrota, sal de la cueva de tribulación, sal del desierto, sal y arroja la piedra que estás arrastrando y que no te deja caminar en la perfecta voluntad de Dios. Dios te exhorta en este día a que sueltes todo aquello que te ata
que te impide llegar hasta el monte celestial para buscar la perfecta voluntad de Dios. Arroja todo aquello, toda carga que no deja que la presencia de Dios fluya en tu vida. Dios no quiere que tú seas un creyente derrotado. Dios quiere que tú seas un creyente victorioso, que vivas en victoria y no en derrota. No te escondas en la cueva, no te escondas bajo aquellas cosas las cuales tienen solución si oras a Dios y buscas la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que aprender a discernir y a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender cuándo es que Dios nos está hablando, porque nos puede hablar. Podemos escuchar la voz de Dios, podemos escuchar la voz de los hombres, podemos escuchar la voz del diablo, podemos escuchar la voz de Dios. Tenemos que discernir cuál de estas voces es la voz de Dios. El diablo nos puede abrir puertas, el hombre nos puede abrir puertas, Dios nos puede abrir puertas. Tenemos que discernir cuándo y cuál es la puerta que Dios nos ha abierto. Y si Dios es quien nos está hablando y nos ha dicho que vayamos a algún lugar a llevar el mensaje de salvación. ¿Y cómo aprendemos a discernir la voz de Dios? ¿Cómo aprendemos a discernir y a escuchar cuando Dios nos está hablando? Cuando oramos, cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras y cuando hacemos la perfecta voluntad de Dios, aprenderemos a discernir y a escuchar la voz de Dios. Muchas personas se han perdido, muchas personas se han apartado del Evangelio porque no han escuchado la voz de Dios, porque no han sabido discernir la voz de Dios. Muchas personas hoy se encuentran en derrota, en perdición, en el camino de la perdición, porque no supieron escuchar la voz de Dios, porque no supieron discernir y oír el mensaje que Dios les estaba dando a su vida. ¿Cuántos ministerios no hay débiles porque no han sabido escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas iglesias no prosperan porque no saben y porque no quieren y porque no escuchan la voz de Dios? Tenemos que aprender a escuchar y a discernir la voz de Dios. Dios te bendiga y te guarde en este día. Yo te exhorto a que vayas allí al monte, a que te encierres en tu aposento y busques la perfecta voluntad de Dios y le digas: Señor, ayúdame a entender tu voluntad, ayúdame a discernir tu palabra, ayúdame a discernir tu voz de otras voces. Entremos al monte y busquemos la perfecta voluntad de Dios. Entremos al monte y arrodillémonos, porque esa es nuestra principal arma, el arma más poderosa que tiene un creyente, es la oración. A través de la oración podemos mover montes, podemos mover montañas, podemos hacer cosas grandes. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender estas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Dios te bendiga y te guarde en este precioso día. Es el deseo de mi corazón. Te invito a que, si este video te gustó, te suscribas a nuestro canal de YouTube, Reinier Montano, lo compartas y le des un like, dejes tu comentario. Dios te bendiga y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Dios te bendiga.